En principio, en el Centro Cayo de Chenlin, el equipo que gestiona, el equipo que gestionamos el centro, habíamos pensado en, obviamente, adaptándonos a las circunstancias, de algunas actividades hacerlas exclusivamente online. Habíamos pensado en ellas, la de los martes y la de los jueves, porque operativamente iba a resultar más cómodo por las precauciones y toda esta suerte de intendencia que hay que tener cuando alguien llega y cuando alguien se marcha. Pero también habíamos pensado que la práctica de Majakala de los lunes y de Chenrezig los miércoles íbamos a hacer convivir las dos modalidades, online y presencial. Pero por mucho que lo hayamos previsto así, después las circunstancias se han impuesto a nuestra voluntad. Así que al menos por este bimestre hemos decidido hacer, por las dificultades que está atravesando Madrid, las dificultades de movilidad, etcétera, etcétera, las que todos conocemos, vivamos o no, todos estamos al tanto de lo que está sucediendo en Madrid. Al menos por este bimestre vamos a estar haciendo estos encuentros todos los lunes. Va a ser el mismo enlace siempre, que si lo llegáis a olvidar, entrad a nuestra página web, cayodechenlink.org, y allí en la página de inicio tenéis el enlace para los lunes y también para la práctica de Chenrezig de los miércoles. Para ambas prácticas, de los lunes y los miércoles, estará siempre el mismo enlace allí a vuestra disposición. Los lunes, en vez de, hemos sustituido la práctica habitual de Majakala aquí y hemos vuelto a esto que tanto disfrutamos unos y otros durante la etapa más seria del confinamiento y los meses posteriores, fue el de encontrarnos los lunes en este paraguas tan amplio de meditación, enseñanza y práctica. Pero antes de entrar más en ello, os quiero invitar a que miréis nuestra página web. Muchos de vosotros recibís la información, pero estad atentos también a la página web, que ya están puestas todas las actividades. Por ejemplo, a mitad del próximo mes, la Madrubyu, también Venerable la Madrubyu, va a ser 2 encuentros. Esos necesitarán de inscripción previa y dará enseñanzas sobre la práctica de Guru Yoga. Luego veréis también que los martes y los jueves, budismo esencial, budismo profundo, ya están puestos los contenidos, los horarios. La diferencia es un poquito los horarios que hemos cambiado y además que le hemos agregado media hora más. Vamos a estar 2 horas, que a veces me quedaba corto y que pudiera haber un tiempito más también para la práctica. En la página web, cayodechenlink.org, tenéis todas las descripciones de esto que os acabo de contar y están ya abiertas las inscripciones. Mientras tanto, los lunes, bien sea por Zoom, bien sea por Facebook, nos estaremos encontrando. Pues vamos a embarcarnos en los contenidos que he estado preparando para este tiempo. Algo he estado adelantando también en algunos pequeños vídeos que he subido a Facebook del centro Cayo de Chenlin. Y la intención será que en esta hora y media que estemos vayamos alternando la práctica, la enseñanza. A veces, como hoy, también habré de seleccionar algún pequeño vídeo de 3-4 minutos para escuchar también otras voces de maestros occidentales, orientales, de una tradición u otra, dentro de lo que conocemos como el budismo tibetano, como el budismo vajrayana. Esto será en cuanto a los contenidos, pero quiero resaltar también que todo el equipo de Cayo de Chenlin, la junta directiva, yo, estamos todos muy a gusto, encantados y entusiasmados que nos acompañéis un tiempito más, encontrándonos en estas épocas tan singulares, tan particulares, y que vamos, pues eso, ideando nuevas maneras para mantener un vínculo activo.
Bienvenidos a todos los amigos que conectan por primera vez. Bienvenidos todos, en definitiva. Y vamos allá, vamos a empezar a trabajar un poquito. Muchos de vosotros que estáis familiarizados con el budismo, bien que os veáis a vosotros mismos como budistas, o aquellos que encontráis en el budismo un importante punto de referencia para explorarse. De hecho, unos y otros coincidimos en esto. Budismo es un término convencional. Creo que es tributario seguramente de los primeros europeos, tal vez los ingleses, que llegaron a India y encontraron seguidores de budismo, pero Nangpa es la palabra tibetana que mejor define a lo que es, yo creo, un practicante espiritual en general. Siga una corriente religiosa o no, pero un practicante espiritual que intenta con un sostenido interés, vamos a llamar disciplina, el explorarse a sí mismo. Puede tener como referencia, en el caso del budismo, las enseñanzas, los medios hábiles tan variados dentro del budismo vajrayano, lo que conocemos como budismo tibetano. Pero el meollo, el eje central de toda la práctica, el destinatario último de toda la práctica, es la propia exploración. Y encontrar, dicho en términos así muy cercanos, sombras y luces. Trabajar con nuestras contradicciones, así que desde ese primer punto está la amabilidad, la calidez, la ternura, la compasión hacia uno mismo, que se balancea, se equilibra también para que no caiga en la autocomplacencia. La idea de explorarse a sí mismo es, en el caso del budismo, es encontrar en principio, y la práctica de la meditación es una de las mejores herramientas para ir conociendo el estado actual o habitual de la mente, que en eso todos tenemos un recorrido similar. Y también lo que tenemos como similar, ese otro vaso comunicante, es las cualidades últimas de lo que el budismo llamará la naturaleza de la mente, que en términos muy cercanos podemos hablar de corazón, de nuestro corazón. Así que todas las enseñanzas, todos los medios hábiles, cualesquiera sean, apuntan en esa dirección. Poder definir con claridad cuáles son las limitaciones, algunas muy visibles por nosotros mismos, o algunas opacas y otras aún ocultas, que dificultan la expresión espontánea de la sabiduría y de la compasión. Así que con esa intención, desde el primer momento queda establecida. En el contexto budista diremos tomar refugio y generar bodhicitta. Tomar refugio, que vamos a explorarlo porque esto es algo que podemos compartir de una manera u otra absolutamente todos. En términos del contexto budista, tomar refugio en el Buda es un proceso constante de acercarnos a eso que aún a veces ni siquiera sospechamos que es el punto esencial y más profundo de nosotros. Cuando hablamos de Buda, inmediatamente nos viene una figura como las que están detrás de mí en el altar, o un recuerdo histórico de lo que fue el Buda Sakyamuni hace 2600 años. Pero Buda, como tal, despierto, el sinónimo más habitual que se emplea para referirse a Buda, es un estado de la mente que está presente en todos nosotros, en todos los seres sensibles. Así que podríamos decir que hay una idea de un carácter transitivo que a través de la práctica es ir generando esa confianza. Esto implica, al contrario, alejarnos de una mentalidad de pobreza que se suele fijar en lo que se refiere a nosotros mismos,
más en nuestras dificultades, en nuestras limitaciones, que por cierto son temporales y condicionadas, y no nos fijamos tanto en nuestras cualidades. Y cuando hablo de fijarnos en nuestras cualidades, hacemos una diferencia también entre las habilidades, ¿no? Aunque más no sea una referencia para este contexto. No las habilidades deportivas, ni las habilidades intelectuales, artísticas, las de comunicación, etc. Diferenciamos cualidades, ese tierno corazón dispuesto a sostenernos y a sostener los embates propios de la vida, generar un estado de templanza a partir de esa propia confianza en uno mismo y además que nos susurra la certeza de que nuestro corazón puede despertar de manera completa, que ya no necesitará de soportes o de herramientas algunas para vivir en esa amplitud constante de conciencia, de calidez, de sabiduría, de ternura. Así que tomar refugio en el Buda no tiene que ver ni con una institución, no tiene que ver con sentirnos seguidores de alguien. Por el contrario, tal vez estaríamos rigidizando esa relación, que siempre vamos teniendo al Buda, a los maestros como referencia, pero son nuestro espejo. Ver una imagen de Buda es ver nuestro aspecto último. Así que eso es acercarse a la naturaleza de Buda. Cuando decimos tomo refugio en el Dharma, pues son dos los aspectos que aquí se abren. El Dharma entendido como fenómenos, como suceso, como acontecimiento, explorar la verdadera naturaleza y autenticidad de todo eso que experimentamos, desde lo sensorial, desde lo cognitivo. Todo eso hace alusión la idea de tomar refugio en el Dharma, de refugiarnos, no una manera de aislarnos, sino de refugiarnos en la verdad. Y esa verdad es la que nos lleva a explorar a través de la filosofía, de la especulación, del pensamiento profundo, de la observación, de la duda, si lo que estamos experimentando y la manera en que nos relacionamos con eso que estamos experimentando son tal como la percibimos, son tal como las imaginamos o como las sentimos, o si tienen una naturaleza distinta. Un tema muy amplio. Pero refugiarse en el Dharma es refugiarse en la verdad. Y la verdad no tiene que ver ni con nombres, no tiene que ver con tradiciones, no tiene que ver con instituciones ni con dogmas. Si yo digo el agua moja, eso es refugiarme en la verdad. Si digo el agua cambia de estado dependiendo de las condiciones, eso es verdad, eso es refugiarme en la verdad. Y quien lo dude, pues muy bien, no necesita de que yo le convenza, puede explorarlo por sí mismo y a ver qué tal le va sin paraguas en un... Bueno, en Madrid sin paraguas no vas a tener muchas dificultades, ¿sí? De hecho, a veces quiero adivinar cierta incertidumbre en los madrileños de cómo abrir un paraguas, cómo usarlo. Yo creo que es una situación bastante estresante y caótica para los madrileños el paraguas por lo que llueve. De hecho, a veces creo que se olvida que existe una palabra. El otro día escuchaba decir, cae agua del cielo. Caer agua del cielo. Decía, eso es lluvia. ¿Sí? Madrileño querido, eso es lluvia. Quiero decir que todo lo constatamos por nosotros mismos. ¿Sí? Ese es otro de los puntos imprescindibles en el Dharma. ¿Sí? El implicarnos y tener como base las enseñanzas, otras experiencias, pero ir explorando por nosotros mismos, llegar a esa verdad. Dharma también hace referencia a las enseñanzas que nos permitirán generar estos dos aspectos, que los vamos a resumir, pero hay mucho para trabajar en ello, como sabiduría y compasión, que en realidad son una única cosa, aunque a veces hablemos de la sabiduría, otras veces hablemos de la compasión. Hablar de la sabiduría es nombrar a la compasión. Nombrar a la compasión lleva implícito el mensaje de la sabiduría. Y hay allí un juego también que se balancean, se complementan y se retroalimentan. Y tomar refugio en la sangha, los 3 puntos, las 3 joyas, es tomar también refugio que nos reafirme a nosotros
dado que la experiencia de tantísimos maestros y de tantísimos practicantes a lo largo de miles de años, pues nos muestran el ejemplo de que es posible reeducar nuestra mente, llevarla hasta que despliegue sus cualidades últimas. Tomar refugio en la sangha a veces tiene la acepción, dependiendo del contexto, de una referencia a la sangha monástica. De hecho, se considera un monasterio cuando hay 5 monjes Gelon o completamente ordenados, que eso es un monasterio, que está presente la sangha. Por eso cuando se reciben los votos monásticos, además del Rinpoche que los confiere, tiene que haber como mínimo 4 monjes completamente ordenados. Está la sangha constituida. La sangha tiene también otra bonita acepción, que es esto. Podemos nosotros ahora considerarlo como una sangha. Este punto de una humanidad que nos vincula, que compartimos, que nos sensibiliza, que teje un entramado de solidaridad, de afecto y que vamos potenciando un recurso en este entramado humano de esta humanidad que compartimos. Así que eso es tomar refugio. Luego, generar bodhicitta. Bodhicitta es una palabra sánscrita que hace alusión también a activar o al menos ir ambientando a la mente, ¿no? Ir condicionándola para que se encuentre a sí misma, a que encuentre esa naturaleza del corazón que está allí latiendo. Aunque no la escuchemos, como a veces escuchamos a nuestro corazón físico o no le sintamos palpitar como a él, está allí latiendo todo el tiempo, ¿no? Generar la bodhicitta, esto es hablar de la motivación. Y este es un punto realmente importante, ¿no? El que desde un principio establezcamos que nuestro trabajo, el tiempo que nos estamos dedicando a nosotros mismos, a compartir las enseñanzas, reflexionar, practicar, es también irnos preparando para aquella gente con la que habremos de encontrarnos en algún momento de nuestras vidas, en el inmediato o en un futuro lejano, con gente que conocemos o que aún no sabemos tan siquiera que habrán de llegar a nuestra vida. Que también cuando hablamos de los 4 pensamientos inconmensurables que solemos recitar, de que todos los seres sean felices, que conozcan las causas de felicidad, que se alejen del sufrimiento, que conozcan el sufrimiento, que cuando hablamos de todos los seres sensibles, ¿sí? Que puedan verse libres del sufrimiento, incluimos a la totalidad de la acepción de la palabra sufrimiento, no solo los más desgarradores y evidentes, sino todas esas sensaciones sutiles de inconformidad, de intranquilidad, de ansiedad, de irritación, de aburrimiento, todo aquello que de una u otra manera opaca, perturba, interfiere en ese estar de manera despierta, ágil, flexible y atenta. Así que con esta intención vamos a tomar refugio en el Buda, en el Dharma y en la Sangha. Luego vamos a generar a través de los 4 pensamientos inconmensurables este punto de tocar la ternura y la disponibilidad de nuestro corazón, una disponibilidad en el doble sentido, hacia nosotros mismos y una disponibilidad hacia los demás, aunque tan siquiera les pensemos. Y luego pues vamos a ir meditando un poco. Bien. Celeste, espero moderarme y hablar un poco más lento. A veces cojo la motoneta y voy rápido, como para que me puedas entender, pero descarto que sí, No hay problema, está muy bien, Muchas que lo gracias. entiendo. Sí, Bien, muchas gracias. gracias. Cualquier necesidad, por favor, ya está familiarizada con el chat, levantas la mano por el chat o mandas un chat, sí, un mensaje. Ok. Muy bien, pues tomo refugio en el Buda, en el Dharma y en la Sangha hasta alcanzar la iluminación. Que por la práctica de la generosidad y demás virtudes trascendentales pueda alcanzar la iluminación para el beneficio de todos los seres sensibles, sin excepción. Sangye chedan soki chonamla yamchu bardu dani kesuchi daki jinson gipei sananki rola penjir sangye drupar sho.
Que todos los seres sean felices, por lo tanto que puedan conocer las causas que originan la felicidad. Que todos los seres, es decir, nosotros incluidos en ellos, podamos ver con claridad cuáles son las causas que generan felicidad para convertirnos en un agente activo, en una causa de la felicidad propia y de la felicidad de los demás. Que todos los seres puedan alejarse del sufrimiento, cualquiera éste sea. Que todos los seres podamos conocer cuáles son las causas que originan el sufrimiento para poder desmontar las causas, aquello de que algo grande que lo desmontas en pequeños trozos lo puedes abordar si lo descompones en situaciones más pequeñas y que podamos ir analizándolas conscientemente para que veamos de qué manera no voluntaria a veces contribuimos a nuestra infelicidad y a la infelicidad de los demás. Que todos los seres podamos vivir en un equilibrio ecuánime. Y esto fundamentalmente significa el estar lo suficientemente dispuestos para ser hospitalarios a todo lo que sucede. La ecuanimidad tiene que ver en un punto con la receptividad, con la hospitalidad a todo lo que sucede. Pero esta hospitalidad no implica una aceptación o una claudicación, ¿sí? Una aceptación sin más a todo lo que sucede. Pero significa una postura, un posicionamiento muy adulto en el que además está implícita la confianza en nosotros mismos de poder encontrarnos con aquello que no queremos, con aquello que no deseamos, porque confiamos en nuestras cualidades y en nuestras capacidades y habilidades para poder trabajar con ellas. Y que tanto el deseo de la felicidad como el deseo de la infelicidad no se limiten a nuestras preferencias, ¿no? Que no se limiten a, como decimos habitualmente, a nuestra agenda. Muy bien, pues dicho esto y tratando de contactar con esa apertura y con esta sensibilidad despierta de nuestra mente, vamos a hacer una primera práctica y después vamos a ir explorando algunas de las ideas que tenía pensado para compartir hoy. En cuanto a la postura, vamos a hacerlo sencillo. Buscad una postura que os resulte cómoda. Una postura que os resulte cómoda. Sentados en una silla, en un cojín, en un sillón, en la cama, donde fuere, que la espalda esté recta. Eso es importante. Pero encontrar ahí un equilibrio también en que no haya rigidez, que los hombros estén relajados. Observad que estén a un mismo nivel, que estén a una misma altura. Las manos descansan como más os apetezca, volcadas hacia arriba o hacia abajo, una sobre la otra, como os parezca. Aquí sí vamos a poner un especial énfasis en asentar un estado de absoluta disponibilidad y profunda amistad con vosotros mismos. Y esta absoluta disponibilidad y amistad con vosotros mismos es un punto, si esto fuera necesario, de hacer las paces con aquellos aspectos de nosotros mismos con los que no coincidimos.
sean nuestros aspectos físicos, nuestras capacidades intelectuales, nuestras maneras de resolver las cosas, desde las más triviales hasta las que más nos distancian de nosotros mismos. Dejad que vuestra atención poco a poco vaya dejando expresar este sentimiento de absoluta disponibilidad y gran amistad para vosotros mismos, para que también se reafirme un auténtico sentimiento de sentiros dignos, de sentiros dignas. Tanto en la postura física como en la disposición atencional vamos a evitar cualquier tipo de extremo. En la postura física, que la postura no refiere a un estado de desatención, de pasividad, pero que tampoco un estado extremo y rígido de tensión. Y lo mismo para la manera de disponer el estado atencional de nuestra mente. Ya exploraremos cómo la mente, cuando no está en un modo resolutivo, tiene por modo de efecto la dispersión, así que estad atentos para poder observar esa tendencia de la mente a una discursividad constante, pero no os impongáis, no le impongáis a la mente, vamos a tratarla en tercera persona, no le impongáis a la mente que autoritariamente deba permanecer tranquila, callada o en silencio. Eso es también una amable invitación a desplegar este punto de amistad con uno mismo. Evitamos los extremos de el descuido o el extremo de la rigidez. Incluso abandonad la idea de que estáis meditando. No convirtáis la meditación en una idea. Simplemente meditad. Esto implica que no generéis expectativas sobre lo que entendéis o sepáis de lo que es meditación. Simplemente permaneced amablemente dispuestos, despiertos, serenamente atentos. No rigidicéis el método. Este equilibrio que buscamos es también un punto de frescura y de honestidad. Por el momento, si preferéis estar con los ojos cerrados, hacedlo. Si tenéis otras instrucciones de cómo posicionar los ojos y os apetece seguir esas instrucciones, hacedlo. Si durante los próximos minutos tenéis necesidad de moveros, hacedlo, pero valorad si es necesario. Si es necesario moveros, pues lo hacéis llevando la atención a todo ese despliegue sensorial que surgirá cuando mováis vuestro cuerpo. Diferenciad de lo que es, vamos a decirlo de esta manera, una mente aburrida que intenta hacer algo, aunque más no sea moverse, por el mero hecho de estar activa, de la necesidad de hacerlo. Si es necesario, pues lo hacéis.
Hacedlo todo muy simple, abandonad todo tipo de complejidad. Incluso no le deis a esto ninguna fragancia, ningún aroma de que estáis haciendo algo extremadamente especial, importante, trascendental o espiritual. Simplemente te estás dando un respiro, un descanso para estar siendo. Como referencia podéis tomar la respiración, simplemente un punto de apoyo sutil. No intervienes en la respiración. A algunas personas les cuesta no intervenir en la respiración. Entonces, si quieres, lleva la atención al tacto de tus manos, como quieras estén ellas, en contacto entre sí o en contacto con las rodillas. Hay una sensación de tacto, una sensación de temperatura. Ese será vuestro soporte. El que fuere es esa referencia a la que volveréis seguramente muy a menudo, porque esto habitualmente es así durante mucho tiempo, toda vez que descubrís que la mente está muy entretenida conversando consigo mismo, elaborando planes, revolviendo el arcón de los recuerdos. Habitualmente tiene preferencia por los más difíciles y dolorosos, o imaginar los horizontes más amenazantes. Al soporte, una y otra vez. Y recordad que toda vez que descubrís vuestra distracción, eso es producto del ejercicio de la atención. Yo también voy a permanecer en silencio durante los próximos minutos y simplemente atentos a inhalar y a exhalar, que en realidad es estar atentos para ir familiarizándonos con el comportamiento habitual de nuestra mente. Ya hablaremos sobre ello. Siendo consciente de la inhalación, siendo consciente de la exhalación, le relacionamos a cada inhalación el ser conscientes de la concentración y en la exhalación la relajación. Actualizamos ese punto de atención cada vez que inhalamos, pero al mismo tiempo en la exhalación soltamos ese punto, relajamos ese punto para no generar tensión. Reforzamos el estado atencional, pero lo nivelamos con la relajación para no generar tensión. Y para no generar sopor, laxitud, opacidad en el permanecer en la relajación, el hecho de que volvamos a ser conscientes y a refrescar ese punto atencional en la inhalación lo equilibra.
hasta que os familiaricéis, si lo deseáis, toda vez que inhaláis, deciros a vosotros mismos en silencio, concentración o centramiento, lo que prefieras. Y en la exhalación, relajación. Si lo vais a hacer, hacerlo durante un tiempo, pero después dejad ese soporte argumental, sabiendo que cuando inhalas estás refrescando la atención y que cuando exhalas estás cultivando la relajación. Muy bien. Vamos a tomarnos un descansito. Es muy bonito ver gatos y perros, las mascotas que os están visitando. Luego encontraréis, si volvéis a ver la grabación, que para no hacerla tan larga he puesto en pausa mientras estábamos meditando. La parte de las instrucciones he vuelto a abrir la grabación. Entonces, si en ese momento queréis otra vez volver a meditar, pues también ir acompañando con esas pausas, ¿eh? Estos últimos años, afortunadamente, la idea de meditar, la palabra meditación, se ha hecho mucho más popular. De hecho, suelo bromear que que los meditadores habéis salido del armario, que hasta hace unos años nadie decía que iba a un centro budista o a un retiro de meditación o tan siquiera de mindfulness. Y hoy está en nuestros perfiles, en nuestros nombres de usuario, nuestros correos electrónicos, que se ha popularizado, se ha extendido y está muy bien. La meditación ha salido del armario y hoy es algo que compartimos entre todos. Con esto simplemente quiero decir que tal vez para una enorme cantidad de gente la meditación le lleva a pensar casi inmediatamente en el budismo y a veces limita su idea de lo que es el budismo
cuando solo la refiere a la meditación. Vamos a y entienden a la meditación. Y esto es una manera de entenderlo, pero no es la manera budista. Lo entienden, o diré más que cómo lo entienden los demás, cómo lo entiende el budismo. El budismo, y ya vamos a acompañar, voy a acompañarme con algunas imágenes, tal como lo decía Buda Sakyamuni. Un segundín que voy a poner compartir pantalla. Ahora sí. Que el propio, lo siento por los amigos que están en Facebook Live, pero les voy a describir las imágenes, ¿sí? Ahora vamos a hablar de qué es lo que enseñaba el Buda. Entonces, la imagen con la que intento acompañarme son un círculo central, donde está ahora ya no es un interrogante qué enseñaba el Buda, sino una afirmación de qué enseñaba el Buda. Digo con esto que la meditación para muchos es una técnica. En el budismo diremos que es un extraordinario medio hábil, uno de los tantos medios hábiles que disponen todas las escuelas budistas. Incluso la meditación trasciende los límites del budismo, el hinduismo, las tradiciones contemplativas, bien sean las cristianas, el Advaita Vedanta, etc., pues muchas de ellas tienen también a la meditación como una de sus prácticas constantes. La meditación es uno de los puntos, pero no el único. De hecho, el Buda, cuando se le preguntaba qué enseñaba, pues lo resumiría de manera muy precisa y sintética, que enseñaba virtud, que enseñaba atención plena y que enseñaba sabiduría. Que enseñaba virtud, por eso también iremos explorando qué es lo que entendemos por virtud. Enseñaba sabiduría y exploraremos muy modestamente, por lo que son las características de este espacio abierto, de lo que es la sabiduría, y estaremos explorando y cultivaremos la atención plena a través de la práctica. Pero con esta imagen, que están estos tres puntos de virtud, sabiduría y atención plena, es ver que son tres los soportes que se cultivan para lograr ese estado donde se puede expresar de forma espontánea la sabiduría y la compasión sin necesidad de argumentos. Aunque recurriremos a ellos durante mucho tiempo, y eso es parte de la educación de la mente, en un punto se expresará simplemente porque es su forma natural de expresarse. Cuando exploramos dentro del budismo qué entendemos por virtud, nos encontraremos que habremos de observar cómo es nuestro comportamiento. Y esto lo sacamos de la enseñanza, lo sacamos del papel, lo sacamos del libro y lo llevamos a nuestra vida cotidiana. Y empezamos a observar cuál es nuestra actitud con el cuerpo. ¿Qué es lo que provee nuestro cuerpo? Si nuestro cuerpo provee acercamiento entre nosotros, si nuestro cuerpo, las acciones de nuestro cuerpo promueven distanciamiento entre nosotros. De hecho, cuando se hablará de los 10 actos nocivos y de sus contrarios, de los 10 actos positivos, se explorarán los actos, que esto es un esquema. La exploración es mucho más delicada y mucho más sutil que explorar 4 aspectos con el que podemos dañar con el cuerpo, 4 aspectos que podemos dañar con la mente y 3 aspectos que podemos dañar con la palabra.
un segundito que voy a abrir la puerta. Esta se llama sala de espera. Que hay alguien. Muy bien, bien. Ok. Volvemos a nuestra pantalla. Así que la invitación es a que tengamos esto presente y vamos a dejar de lado lo que fácilmente podemos definir, el daño que podemos causar con el cuerpo. En principio, quiero creer que sabemos muy bien lo que es causar daño con el cuerpo. Si no, seguramente la policía y la justicia se encargará de deciros cuando estáis ocasionando daño con el cuerpo, que en nuestra sociedad eso no se habrá de tolerar. Pero más allá de eso, ver también cuál es nuestra manera de estar y qué mostramos con el cuerpo. Bien sabemos que el lenguaje no solo es el hablado, sino que hay un lenguaje corporal. Y tal vez en estos tiempos tan curiosos y particulares podríamos buscar maneras ingeniosas, amables, o esforzarnos un poquito para mostrar amabilidad en los gestos de nuestro cuerpo. Llevamos mascarillas, estamos respetando distancias entre las personas, que esas distancias físicas no se transformen en distancia emocional, porque es muy fácil pasar de un punto a otro. Así que observar cómo nos estamos comportando con el cuerpo. Lo mismo con la palabra, tanto lo que se dice, lo que se calla, los silencios que se comparten. La palabra, pues incluso la palabra escrita, y de esto me acuerdo siempre porque ahora estoy trayendo a la memoria el diálogo que solemos a veces, tanto ruido que hay por Facebook, tanto ruido que hay en Twitter, tanto ruido que hay en Instagram, en TikTok, en tantas aplicaciones, que ya no nos interesa pues comunicar, sino simplemente notificamos. Y a veces notificamos con tal vehemencia y la única intención que tenemos de notificar es que nos aplaudan aquellos con los que coincidimos, incomodar a aquellos a los que diferenciamos, incluso a veces hasta despreciamos. Decía este proverbio chino de nunca respondas a una carta si estás muy contento, si estás eufórico, ni tampoco respondas rápidamente a una carta si estás muy enojado. De hecho, esto hoy se hace evidente y de manera escandalosamente vertiginosa con esto incluso sobrevalorada comunicación instantánea a través de las aplicaciones. Así que, ¿qué mejor que la atención plena para entrenarla y ver si es oportuno en ese estado emocional que a veces despliegan el encontrarnos con mensajes, provocaciones, invitaciones, acercamientos, diferencias, etcétera, si es oportuno, si vamos a aportar algo, o si lo que vamos, y qué es lo que vamos a aportar, o si mejor es permanecer en silencio. El noble silencio. Cuerpo, palabra y mente. ¿Qué es lo que alberga nuestra mente? En el desarrollo de la virtud, ¿qué es lo que alberga nuestra mente? Y en esto estoy recordando una de las máximas de Loyola que decía, o que dice, mejor dicho, del entrenamiento de la mente en 7 puntos, de los 2 testigos confía en el principal. Así que no son 2 testigos como en los juicios que se llama declarar, sino los demás y uno mismo. Y ese es el testigo principal, uno mismo. Uno mismo, cuando se observa con esta amabilidad que estamos desarrollando desde el comienzo de nuestra práctica, una amabilidad acompañada con la honestidad, con la apertura, con la calidez, pero de una forma muy adulta, pues podremos observar también nuestras tendencias al conflicto, nuestras tendencias a la diferencia, que nuestra tendencia a la segregación, a la preferencia, y que sin duda preferimos cosas. Pero en cuanto a las personas, aquellas con las que no preferimos irnos de vacaciones, con las que no preferimos pasar una velada romántica o no preferimos no pasar las navidades, ¿qué es lo que seguimos albergando en ellos? Claro que tenemos relaciones más cercanas, nos gusta la complicidad de nuestros amigos, el amor de nuestra familia, y eso se limita a un número pequeño de todos los que conocemos.
pero ¿cómo les miramos? ¿Qué albergamos en ellos cuando no tenemos esa relación tan directa? Que es observarnos qué es lo que despierta nuestra mente cuando nos encontramos con personas de otras culturas, otras maneras, otros modos, otros comportamientos desacertados, muchos de ellos, acertados pero no visibles. Ese es el punto de desarrollar virtud. El desarrollar sabiduría, el otro punto, no se refiere no se refiere tanto a el desarrollo de cualidades o de habilidades intelectuales, sino el de desarrollar, y en esto el budismo se basa mucho en las escuelas de pensamiento especulativo, escuelas filosóficas, que irán observando y cuestionando, en parte surge del cuestionamiento de ¿por qué siento lo que siento? ¿Cuál es la causa previa a este sentir, a esta emoción? Será sin duda el contacto que establezco con los objetos de orden material como con los objetos de orden inmaterial. Ir viendo cómo cómo vamos conformando nuestra realidad. Ese es el punto de sabiduría, que va indiferenciado de la compasión. La sabiduría y la compasión son también esa puerta que se abre a veces cuando nuestro corazón tiende a cerrarse. A veces tiene esa impronta de forma reactiva que con el distinto, con el que le resulta diferente, incluso vamos a poner situaciones menores, irritante, aburrido, desconcertante, como a veces también se cierra la calidez y la compasión. Cómo podemos ir a través de la sabiduría observando cómo solemos relacionar la calidez, la apertura y a veces la simple escucha y la simple atención cuando la gente entra en nuestra agenda o cuando la quitamos de nuestra agenda. O cuando a veces en nuestra agenda las ponemos entre las primeras posiciones. El punto de la sabiduría es explorar lo que en el Dharma entenderemos como la naturaleza auténtica de los fenómenos de orden material, explorarlos. Esto está muy relacionado también y tiene como un recorrido científico. De hecho, me habéis escuchado muchas veces relacionarlo también porque los encuentros de extraordinarios meditadores encabezados por su santidad el Dalai Lama y los físicos cuánticos o científicos de nuestras ciencias contemporáneas han encontrado allí puntos muy cercanos de entendimiento de esa manera tan profunda de observar los fenómenos externos. Solo que el budismo observará también esta idea que tenemos del yo, del individuo, del sujeto, de la personalidad, del ego, que no es nuestro enemigo, ¿no? Sino que a veces esa conjugación extrema y a veces única en el yo es la que nos llevará a tener problemas con el tú, con el ellos, y que es algo limitante, y ese es un punto que también a veces colabora para nuestro sufrimiento. Entonces, tenemos aquí 3 puntos. Virtud, sabiduría y atención plena. De hecho, en un entrenamiento o en un estudio mantenido en el tiempo, se irá profundizando cada vez con mayor curiosidad estos. Permiso. Estos aspectos de la virtud, de la sabiduría y de la atención plena. Voy a volver a las imágenes para compartir una más y vamos a hacer también otro espacio de práctica. Vamos a dejar estas ideas de qué es... Bueno, no, perdón. Vuelvo sobre las imágenes. Ok. Decíamos, para los amigos que estáis en Facebook, la imagen dice el Buda que enseñaba y hay 3 círculos que refieren a la virtud, relacionan la enseñanza con la virtud, con la sabiduría y con la atención plena.
Y la imagen que estamos viendo ahora es la pregunta, bueno, ¿qué obtenemos? ¿Qué se logra? ¿No? Con la virtud desarrollamos la integridad y esto es un punto extraordinariamente valioso, muy íntimo, el de sentirnos personas íntegras. ¿No? Y eso es un enorme compromiso con nosotros mismos, el de sentirnos como personas éticas. Los que me conocéis de hace algún tiempo, me habéis escuchado también este tiempo como estaba leyendo algo sobre cómo entendemos la ética en el contexto occidental. Les sugería a Diego Gracia, alguien que es una referencia en España y a nivel internacional en la ética, en la bioética, y que hoy afortunadamente se va extendiendo porque nuestras relaciones, nuestras necesidades y preferencias como seres humanos son tan variadas, tan diversas, que la virtud es necesario en tantos aspectos para ir desde nuestras profesiones, desde la mera actitud de espectador, lo que le sucede a nuestros vecinos, a nuestra familia, ir con ese aspecto de virtud, ir integrando todo lo que los demás necesitan para alcanzar eso que también uno anhela, que es el bienestar. Ya diferenciaremos el bienestar entre lo hedónico y lo eudamónico. Pero ahora vamos a esto de que se logra con la virtud ser personas íntegras. Y eso es un elemento extraordinario que se nota muchísimo cuando estamos solos con nosotros mismos, cuando nos observamos a nosotros mismos, cuando estamos en la intimidad, en esa intimidad retrospectiva con nosotros mismos. Eso que a veces es integridad, que a lo mejor nos ha hecho renunciar a algo que queríamos, pero que no lo queríamos de esa manera. Algo que deseábamos, pero que desistimos utilizar las malas artes para conseguirlas, como el engaño o la forma en la que fuera, esas habilidades que a veces solemos desarrollar para nuestros logros. La integridad tiene que ver con la renuncia, nyejung en tibetano, y esa renuncia no es, ya lo exploraremos también, tiene que ver fundamentalmente con esa decisión que proviene de un análisis muy concienzudo, pormenorizado, y en donde hemos valorado tanto los pros como las contras, y hay algo que finalmente decidimos y renunciamos. Entonces, eso es también el punto de integridad. ¿Qué es lo que podemos desarrollar con la atención plena? Educar la mente. Y este es un tema interesantísimo, ¿no? Que también iremos explorando en algún momento de la mano de las ciencias contemporáneas. Sabéis muchos de vosotros también de mi cercanía a la neurociencia de la meditación, y esto no es otra cosa más que haber descubierto que hace 20 años y más el Dalai Lama y otros grandes maestros han propulsado estos encuentros y los siguen propulsando, proponiendo, promoviendo entre las ciencias contemporáneas y las ciencias contemplativas. Muchos de los maestros que visitan Daksan Kayyu, como Ringu Tulku Rinpoche, Sigar Control, y otros grandes maestros como Mingyur Rinpoche, Matías Ricard, que muchos de vosotros conocéis, son los que de manera activa llevan también estos conocimientos desde hace unos pocos años a los monasterios de monjas y de monjas para irles también incorporando otra manera, otros argumentos, otras realidades que confirman también lo que empíricamente ha dejado el Buda y la tradición como legado. Así que educar la mente es aprovechar esto. Gom en tibetano es la palabra o bhavana en sánscrito, que nos lleva a explorar y a relacionarnos, a familiarizarnos en principio con el comportamiento de nuestra mente. Y eso lleva muchas horas de cojín. Se han popularizado a veces las meditaciones de 10 minutos, de 15 minutos, estupendo. Siempre algo es mejor que nada. Pero más allá de los minutos es la constancia, el tiempo. De hecho, 24 minutos suele ser casi como la unidad mínima que se suele poner para no hacer una única sesión, sino varias en un principio, para darle un descansito de unos pocos minutos a la mente y volver a ellos. Esa es la manera de educar la mente. Primero, conocerla,
cuáles son sus maneras, sus modos y también sus potencialidades. Y con la sabiduría desarrollar esa aguda inteligencia bondadosa que discrimina en el sentido no de que elige, sino que puede discernir con profundidad y una profundidad, un discernimiento acompañado de la compasión. Vamos a dejar para explorar esto otro y ahora estoy yendo a 3 imágenes que serán las 3 consignas con las que iremos trabajando en la meditación, que son: observa, discierne y reposa. Estas 3 ideas, estos 3 soportes, nos fueron dados por Jetsun Macandro Rinpoche hace ya varios años en Daxancayo, nuestro centro principal en Huesca, y conversando con ella, pues me autorizó, me alentó a que lo compartiera, porque encontraba que estos 3 puntos podían ser muy fácilmente recordados, muy fácilmente asumidos y encierran o están impregnados de una profunda instrucción. Ahí lo he dicho. Observa, discierne y reposa. El punto de observar no tiene que ver tanto con la vista, sino tiene que con una mirada interna, ¿no?, que es observa cuál es el comportamiento de la mente. Así que lo primero que observaremos es que la mente es dispersa. La mente, tal como decía el Buda, tiene la mente de mono. Santa Teresa hablaba de la loca de la casa. Las ciencias contemporáneas hablarán del modo de dispersión de la mente. Incluso, pues, uno de los aportes que ha podido descubrir las ciencias contemporáneas, trabajando en principio con grandes meditadores, estamos hablando con meditadores de entre 40 y 60.000 horas de meditación. Por eso a veces me llama la atención que pasamos de tener referencia de 40 y 60.000 horas a medita 5 minutos una vez por semana. No estoy proponiendo que meditemos esos 40 o 60.000 horas. El otro día me puse a sacar cuentas y ya a mí tampoco, por más que quisiera, me dan los años. Pero quiero decir que esa profunda experiencia se aquilata y se despierta con la práctica continuada, más allá de los minutos, ¿sí? La práctica mantenida en el tiempo, sostenida por la motivación, cultivada por la virtud y por el desarrollo de la sabiduría. Así que observar encontraremos que la mente, por el modo habitual, cuando no hace nada, cuando no está operativa, es un modo disperso, y eso es lo que se ha comprobado también, que una mente infeliz, la infelicidad, la intranquilidad, sin duda que no es la única causa, pero sí que se ha comprobado que las mentes, las personas que tienen mentes muy, muy dispersas, más allá de la dispersión habitual de, ay, ¿dónde están las llaves? ¿Dónde está el coche? ¿Sí? Más allá de la dispersión que encontramos de nuestra mente, de nuestras distracciones, sino de un modo exageradamente agitado, de hecho que lleva a cierta inflamación o a cierta irritación neuronal, es un factor que contribuye a la infelicidad. Por lo tanto, la práctica de la atención plena, aunque como decía ayer, desde el budismo, no será una indicación de una terapia, no es psicología, aunque tenga mucha similitud, pero si lo traemos también a nuestra contemporaneidad, pues uno de los aportes, y esto lo hemos comprobado en los grandes meditadores, una presencia amable, serena, que puede ir acompañando las situaciones y con una mente muy tranquila. Iremos hablando un poco más de ello. El discernir, el segundo punto. Se trata de un discernimiento que en principio podríamos ayudarnos, si queremos, en la meditación con el lenguaje, pero pronto lo debemos dejar. No es un discernimiento que dirá esto me conviene, no me conviene, lo quiero, no lo quiero, si puedo, si no puedo, sino observar fundamentalmente desde ese punto de quietud y de claridad hacia dónde se dirige la mente. Si se dirige hacia el futuro, ¿qué es lo que, qué color está tiñendo esa imaginación hacia el futuro? El color del aferramiento, es decir, de imaginar y de desear brevemente algo. Todos deseamos algo, pero esa cosa tan ansiosa de desear algo y después de sujetarlo, de mantenerlo, de rigidizarlo. Ese es el apego en el que obstinadamente nos resistimos lo que ya sabemos, que las cosas han llegado
estarán un tiempo y habrán de marcharse. Lo mismo si vamos hacia el pasado o si hay un estímulo en el presente, si voy hacia el rechazo. ¿Y qué significa ese rechazo? Ese rechazo tal vez signifique un punto de no querer relacionarme con las cosas que no tenía previsto, no querer relacionarme con las cosas tal como están siendo, en no querer relacionarme, y ahora me estoy refiriendo al punto formal de la práctica meditativa. En nuestra vida cotidiana es claro que hay que aceptar algunas cosas y dejar otras. Pero ese punto de rechazo de decir como el mundo no me está hablando el lenguaje con el que yo quiero hablar, no se está comportando como yo quiero que se comporte, pues entonces me desentiendo. La opacidad, la indiferencia también es una manera de rechazo. Y el reposa es cuando observas, cuando disiernes, siempre vuelve a ese punto de reposo que no se trata tanto de ese reposo de lo físico, de la idea convencional de reposo, sino reposa en esa lucidez y en esa claridad que no precisa de ninguna herramienta más que el de estar atento a esa capacidad de percibir que tiene nuestra mente y de permanecer en eso que percibe. Bien, pues vamos a meditar otro poquito. Siempre suelo decir lo mismo, que estos espacios de meditación, al menos para ustedes tienen la ventaja que voy a estar callado un tiempo. Así que al menos eso les va a descansar un poquito la orejita. Muy bien, pues como un joven que va por primera vez a televisión, saludo a los amigos que están en Facebook también, algunos amigos de Argentina, amigos como Gisela, que hace mucho que no nos vemos, pero que siempre nos pensamos con cariño, que nos hemos conocido en Uruguay. Bien, pues vamos a dejar la biografía y las cosas biográficas y vamos a meditar un poquito en estos 3 puntos. ¿Qué hora tenemos? Uy, habíamos pensado en una hora y dije, con media hora va mejor porque siempre me quedan cosas. Y ahora estoy viendo que ya faltan 10 minutos para las 9. Venga, vamos a meditar en estos 10 minutitos, aunque nos extendamos 5 minutos, en estos 3 puntos de observa, discierne y reposa. Así que volvemos a desarrollar ese encuentro con nosotros mismos y una de las maneras que más fácilmente podemos relacionarnos en ese encontrarnos con nosotros mismos es el de experimentarnos siendo en un cuerpo. Lleva la atención al cuerpo. Eso es. Muy bien. Cierra los ojos si te resulta más fácil. Recuerda también que la atención en el cuerpo, no solo a ese punto de relajación para que no haya tensión física, sino también que la postura, como dice Roshi Yuan Halifax, nos pone en contacto con la ternura de nuestro corazón y con nuestros recursos y la solidez de nuestra mente. Ella habla de un corazón tierno y de una espalda fuerte. Yatsun Kando Rinpoche habitualmente dice, despierta y permanece en esa auténtica disponibilidad para estar de una forma incondicionada contigo misma, contigo mismo. Y que eso también despierte e impregne este momento haciéndonos sentir dignos.
Recuerda que relacionas la inhalación con la atención y la exhalación con la relajación. Sin promoverlo. Simplemente el hecho de estar atento a la inhalación y la exhalación ejercita ese punto de atención que tiene que ver con la apertura, con la claridad, con el discernimiento, con el observar, con el reposar, lo mismo que cuando exhalas. Tiene que ver con la relajación, porque no te has aferrado ni rechazado nada de lo que has observado. Cuando has visto que la mente tiende a volcarse hacia aquello que tanto le atrae o aquello que tanto repele, con el discernimiento, pues has podido permanecer en un punto central y equilibrado. Y además, observar cuál es la tendencia habitual de la mente. Y el reposa puede estar presente en ambos, o si quieres, y dicho arbitrariamente, si lo quieres ubicar en un punto, es ese punto de transición entre la inhalación y la exhalación. Pero recuerda siempre, son solo indicaciones. No te aferres al método, no te apegues a lo que simplemente es, aún con la profundidad que tiene esto, un método.
Observa, discierne, reposa. Familiarízate y poco a poco estabiliza esa capacidad lúcida y despierta que tiene la mente de observarse a sí misma. Esa observación promueve el discernimiento, que no tiene que ver con elección alguna, sino con el que el poder desde la observación y desde la claridad y la apertura, ver cuáles son las tendencias habituales de la mente con esto que llamamos esta insatisfacción básica, este malestar básico, que tiende a relacionarse con todo aquello que percibe de una manera sesgada, de tal manera que generará una suerte de atenazamiento con aquello que le agrada, que le atrae. No se está cuestionando el disfrute, sino esa manera torpe, tosca, que se resiste a la impermanencia y ante la interdependencia. Intentando retener, forzar el juego habitual y dinámico de la propia existencia. Observa las tendencias de la mente a veces hacia ir hacia el rechazo, que a veces proviene de una desconfianza en nuestras cualidades, de una mentalidad de pobreza, que no se cree capaz de poder gestionar la dificultad que ha golpeado las puertas de su vida, o aquello que a veces por lo que tiene pereza, aquello que desconoce, niega o se resiste porque no entra dentro de su esquema de cómo debe comportarse el mundo. Observa, discierne y reposa. Y ese reposar está relacionado con la tendencia habitual de la mente que se enrieda consigo mismo, o a veces decimos la conciencia que va hacia el exterior en el sentido de perseguir la relación con todas sus percepciones y con todas sus elaboraciones y conceptualizaciones de aquello que percibe, con todas las imágenes mentales que crea. Y el reposar es, cuando reconoces esa tendencia a la distracción, es reposar en ese punto de lúcida claridad y de apertura, esa cualidad última de la mente original. Que todos los seres sean felices independientemente de su aspecto o de su forma, débiles o poderosos, medianos o pequeños, largos o grandes de cuerpos, toscos o delicados, los que están y los que no están, los que están cerca y los que están lejos, los que se ven y los que no se ven, los nacidos y los por nacer. Que todos los seres sean felices, que nadie engañe nunca al otro ni le desprecie por ningún motivo, ni se deje llevar por ira o por odio a desear el mal de otro ser sensible. Igual que una madre que dará la vida por su propio hijo, ábrase el ánimo rebosante de benevolencia pura con todo el mundo y en todas las direcciones, arriba, abajo, sin odio, sin enemistad, sin reserva alguna. Que la preciosa mente del despertar que ha nacido pueda incrementarse cada vez más y allí donde aún no se ha manifestado pueda pronto hacerlo. Muy bien, pues lo vamos a ir dejando aquí.
Estaré un poco más atento al tiempo porque me entusiasmo, pero bueno, Tera también. He ocupado el primer tiempo en, bueno, volver a encontrarnos, contarles un poco cuál va a ser nuestro recorrido. Luego encontraréis, ahora vengo como un youtuber a decirles, dale like, visita la página. Simplemente deciros esto, que en un ratito subiré esto al canal de YouTube del centro, por si queréis volver a verlo. Voy a apagar la alarma. Perdón a los amigos de Facebook que les meto el dedo en la nariz. Y que nos vemos el próximo jueves. Perdón. Como he visto algunos amigos que nos encontrábamos los jueves, que nos podemos encontrar el miércoles de 7:30 a 9 para la práctica de Chenrezig. ¿Sí? Esto ya es una práctica, no habrá explicación en principio, aunque una vez al mes, todos los primeros miércoles de cada mes, va a haber una breve enseñanza y la práctica abreviada. Y luego todos los miércoles también la práctica extensa de Chenrezig. Y los lunes, que esto puede ser una invitación más amplia, estáis todos invitados a todos, ¿sí? Pero a lo mejor para los que los estáis acercando por primera vez al Dharma, los lunes puede ser un buen momento, de 7:30 a 9. En la página web tenéis también el anuncio de la visita virtual de Venerable Lama Drupyo a mitad de noviembre. Y cualquier duda, pues nos escribís un mail. Queridos amigos, me ha gustado mucho veros. En el próximo encuentro pues voy a abrir vuestros micrófonos. Hoy los tengo ahí medio calladitos. Entonces, si queréis también ir apuntando algunas dudas, algunas preguntas, ¿sí? Pues las compartimos el próximo lunes. Muy bien, muchas gracias. Podemos agitar las manitos y nos vemos el próximo lunes. Gracias. A ustedes, gracias Esther, adiós. Un abrazo a todos, cuidaros mucho. Hasta luego. Muchas gracias. Adiós. Adiós. Hasta luego. Hasta pronto. Adiós. Me quedo como anfitrión aquí en el umbral de la casa hasta que os marcháis. En el portal, despidiendo y enjugando las lágrimas, enjugando las lágrimas. Muchas gracias, Ramatempa. A ti también, Alex, un abrazo. Me alegré mucho de verte. Gracias. Gracias. Adiós. Muchas gracias. A ti también, a ti también. A Genchi se ve. Sí, sí. Ok. Ok. Adiós. Ahora sí, voy a cerrar la sesión. Bye, bye. Hasta luego.